dice. Ya. Sí. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde en esta hermosa tarde que hizo el Señor. Aquí está la pastora Norma Rodríguez con el Ministerio de Mujeres y Hombres conforme al corazón de Dios, para la gloria y honra en esta tarde, ¿verdad? Aleluya. Qué bueno que estamos otra vez en casa, aleluya, después de unas ricas vacaciones que tuve, aleluya, unas mini, ¿verdad? Pero gozosas y contentas porque ya estamos aquí, dar por gracias a lo que Dios nos ha dado. Al lado mío está Gerardo Pérez. Dios los bendiga. Y en Mini Aquiles. Dios los bendiga. Y en técnico tenemos a Emilio Lozada. Y un saludo a Ana, un saludo a María, un saludo a toditas, ¿verdad? A Doña Carmen, Dayana, a Juan, Jimmy, a todos por ahí para abajo, ¿verdad? Son muchos, aleluya, ¿verdad? No quiero que se me quede ninguno, pero son muchos, aleluya, por esta hora. Pero vamos a estar comenzando, ¿verdad? Pero quiero primero darle la bienvenida al programa Facebook Live con el Ministerio de Mujeres y Hombres conforme al corazón de Dios, con esta servidora, la pastora Norma Rodríguez, que está pastoreando la iglesia Casa Adoradora en Espíritu en Verdad, en el 155 Grove Street, Chicopee, Massachusetts, con el teléfono 413-331-5141, si necesita una petición o una oración, ¿verdad? O quisiera llamar, pues estamos también para coger llamadas, pueden comunicarse con nosotros y la persona que está encargado pues puede pasar el mensaje, ¿verdad? Y espero si no, dejar su número y después hablamos, ¿verdad? Tenemos el horario de servicio los martes de 6 a 7 en la programación por Facebook Live. Y los jueves de 7 a 8 y media, estudios bíblicos aquí, aleluya, que se están dando bien bueno, ¿verdad? Estamos hablando de la intercesión, aleluya. Tenemos que ser intercedores, ¿verdad? Aleluya, como la palabra los ha mandado a hacer. Los viernes tenemos de 7 a 8 y media servicio de oración, muy importante. Una iglesia que no ora, no prospera, aleluya, no echa para adelante, ¿verdad, hermano Gerardo? Sí. Aleluya, tenemos que estar en la oración, ¿verdad? Ahí fuerte, aleluya, orando sin cesar, como dice la palabra de Dios. Amén. Los domingos a las 11 de la mañana hasta la 1, servicio de adoración. Si no tienes donde congregarte, te hacemos una invitación a esta casa, Casa Adoradora en Espíritu, ¿verdad? Y aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Te esperamos, Dios los bendiga de una manera tan especial. Y el tema de hoy, aleluya, es permanece en el Señor, ¿verdad? Tenemos que permanecer en el Señor. Usted dirá, esa pastora dice permanecer. No es fácil, pero con todo Dios se puede. Tenemos que permanecer en Cristo Jesús, porque Dios es más que bueno, aleluya. Y yo permaneciendo en Cristo, en una experiencia especial, excelente. Cuando obtiene la salvación, eres capaz de desarrollar una relación íntima y una persona con Él, aleluya. Esto se llama una religión, toda la relación con el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Este es el deseo de los cristianos. Como cristianos, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que llevemos los nuevos frutos. Tenemos que tener buenos frutos, ¿verdad? Que por los frutos los conoceremos, ¿verdad, hermano Gerardo y Minia? Eso es una cosa que nos tenemos que cuidarnos como cristianos, ¿verdad? Los frutos, caminar correctamente como Dios los ha mandado en la palabra de Dios. Si permaneces en Cristo y tratas de guardar los 10 mandamientos, aleluya, tenemos que guardar esos 10 mandamientos que fueron los primeros que Dios hizo inclusión aquí en la tierra, aleluya. Los mandamientos cuando usó a Moisés para las primeras reglas, aleluya, para nosotros poder permanecer en Cristo Jesús, tenemos que tener, ¿verdad? Saber los 10 mandamientos. En Juan 15:5 dice, yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, estaré lleno de mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Este artículo te ayudará a averiguar cómo permanecer en Cristo y llevar muchos frutos, aleluya. Así que tenemos que permanecer en Cristo Jesús, que más que Él, aleluya. Y por aquí el hermano Gerardo tiene algo más que decir. Amén, Dios los bendiga. Como dice la pastora, el tema es permanecer en el Señor. Y permanecemos en el Señor cuando tenemos fe, cuando obedecemos
guardamos sus mandamientos Eso es. y hacemos su voluntad, no la voluntad de nosotros. Eso es así. Como dijo la pastora, Jesús dijo, yo soy la vid y nosotros los pámpanos. Así es. Ningún pámpano lleva fruto por sí mismo. Eso es. Así que nosotros tenemos que pertenecer unidos a Cristo. Amén. Para que Jesús te ayude, necesitas estar dispuesto a obedecer, Eso es. humillarte a ti mismo para hacer la voluntad buena y perfecta de Dios, para que Cristo pueda obrar a través de nosotros. Eso es. Por medio de la oración, el ayuno, la adoración y la alabanza te acerca más a Cristo y permanece en Él. Aleluya. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Si no pertenecemos a Cristo, nadie va al Padre sino Y no muere. por Él. Permanecer en Cristo guardando sus mandamientos. En Juan 5:10 dice, si guardaras mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, Amén. así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También por el amor a Cristo pertenecemos a Él. Amén. Amando primeramente a Dios con nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza, y también amando al prójimo, y también amando a nuestros enemigos. No es fácil, pero Yes. eso lo dice la palabra, que también tenemos que amar a nuestros enemigos para poder permanecer en Cristo. Y dice también que los manda a orar por ellos. Y orar por ellos, y orar por aquellos, ¿verdad?, Yes. que necesitan oración. Eso es así. Nadie es capaz de hacer algo para Dios en su propia fuerza. Eso es. Dios es nuestra fuerza, sin Él nada podemos hacer que sea imposible. Con la ayuda de Dios a través de su gracia, todo es posible. Para Dios no hay nada imposible que Él no pueda lograr. Todo es posible si confiamos en Él. Así que sin Cristo nada podemos hacer y sin su amor de nada nos sirve. Quiero decir algo, hermano Gerardo. Amén. Cuando dice, verdad, que con el Señor todo es posible, pero nosotros sin Él nada es posible, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen las cosas posibles porque son ellos mismos, pero con Él todo lo podemos hacer mejor. Aleluya. Así que todas las cosas son posibles a los que amamos al Señor, ¿verdad? Y caminamos en su hermosa voluntad que es Él. Aleluya. Eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros somos los que decimos, no es posible, y siempre estamos con unos negativismos, pero no, todo para Dios es posible si lo ponemos al primero sobre todas las cosas. Amén. También buscar estar en comunión con aquellas personas que se esfuerzan por permanecer en Cristo. Permanecer con nuestro Señor depende de su gracia. Por medio de la gracia también Aleluya. pertenecemos a Dios. Por supuesto que estamos activamente y personalmente unidos a Cristo por la fe. Ahora yo le voy a pasar a mi hermana Herminia para que siga con este tema. Dios los bendiga. La palabra permanecer significa quedarse, estar firme y cumplir. Eso es. Cada cristiano está inseparable enlazado en Cristo, es como un lazo, en todas las áreas de su vida. Nosotros dependemos de Él por la gracia y el poder para obedecer. Nos fijamos obedientemente en su palabra para instruirlos en el camino. Nosotros le ofrecemos nuestra profunda adoración y alabanza, y Él le da su autoridad sobre nuestra vida. Amén. Los cristianos conocen que Cristo Jesús que es la fuente y sustentador de nuestra vida. Aleluya. Permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina.
El apóstol dijo, salieron de nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. En una de Juan 2:19. Personas con fe genuina se quedarán, no se irritarán, no negarán a Cristo ni abandonarán su verdad. Aleluya. Jesús, la importancia de permanecer como los símbolos de fe vivirá cuando dijo, si vosotros permanecer en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos, que se encuentra en Juan 8:31. ¿Pastora? Sí. Wow, y quiero abundar un poquito más, ¿verdad? De permanecer. Allá anterior, Juan 15:5, donde dice, yo soy David, dice, reconoce tu necesidad en Cristo Jesús. Y dijo, yo soy la vida sobre los pámpanos. Ningún pámpano lleva fruto por sí mismo. Para que Jesús te ayude, necesitas que estar dispuesto a obedecer, humillarte a ti mismo para hacer la voluntad de buena y perfecta de Dios, para que Jesús pueda obrar a través de ti. Pues busca el rostro, buscando el rostro cada día de Él, para saber cómo humillarte ante a ti mismo. Aleluya, ¿verdad? Eso es uno de los puntos que, ¿verdad? Unos cuantos puntos, reconocer tu necesidad en Cristo. Todo el mundo necesitamos de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Todo el mundo necesitamos de ese Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Por qué? Porque por eso Él dio su único Hijo para que muera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Y aunque no lo reconozcan los ateos, lo reconozcan, ¿verdad? Otras personas que no han aceptado al Señor, todo el tiempo nosotros necesitamos de Él, aleluya. Amén. Porque dependemos solamente de Él, aleluya. Amén. La segunda es arrepentirte y cambiar tu manera de pensar como respeto a Jesús, ¿verdad? En la fe. Cree que Jesús murió en la cruz para el perdón de los pecados, de tal manera que aquellos que confíen en Él pueda tener la vida y verdadera y ser libre y de enfermedad del tiempo actual. Acepta tu regalo, aceptar un regalo gratuito de la salvación, aleluya, como está diciendo más adelante, ¿verdad? Confiesa tus pecados, tus malas acciones a Dios. Pídele que te transforme tu ser interior y tu vida. Ten una regla diaria, una relación diaria con el Padre, Hijo, Espíritu Santo Celestial, que significa debe apartarte del pecado y acercarte al gran amor de Dios que se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, cambiar tu manera de pensar y con respeto al Señor. Aleluya. Vuestra manera de pensar, acuérdense, los pensamientos del Señor no son los mismos, los tuyos son muy diferentes. Aleluya. Entonces tenemos que cambiar la forma de pensar como pensó Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos que cambiar esa mentalidad y ponerla alineado a la obediencia de Cristo para que siempre viva en nosotros. Aleluya. El hermano Gerardo. Amén. Dios nos siga bendiciendo. Seguimos con este tema interesante. Aleluya. Pertenecer al Señor. Pertenecer con nuestro Señor depende de su gracia. Eso es. Por supuesto que estamos activamente y personalmente unidos a Cristo por la fe. En Juan 14, 11, 12 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero la fe en sí misma tiene sus raíces en la actividad de Dios. Es el Padre quien, como el labrador, nos ha injertado en Cristo. Eso es. El Cristo, por su palabra,
quien nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Todo es su soberanía, todo es por su gracia. En Juan 15, 1, 3 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Verdad? Que nosotros estamos unidos a Cristo. Por eso Él habla de la vid, porque las ramas, los pámpanos, tienen que estar unidos a la vid que representa a Cristo aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que nosotros, ¿verdad?, como cristianos tenemos que estar unidos a Cristo y permanecer en Él por medio de la fe, por medio de la obediencia, guardar sus palabras y darle lo mejor, darle la gloria, darle la honra al Señor. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecemos en mí. Así que si no estamos unidos a Cristo, no podemos dar fruto, porque solo nada podemos hacer, ni con nuestra fuerza nada podemos hacer, porque Cristo es nuestra fuerza y tenemos que estar permaneciendo en Él para que Él nos ayude a seguir hacia adelante en este camino, que no es fácil, pero con Cristo se puede. Y tenemos que estar unidos a Cristo, permanecer en Él. Tenemos que buscar cada día más de Él, tenemos que congregarnos, porque para escuchar su palabra, por medio de la palabra de Cristo estamos unidos a Él. Y Dios es grande y poderoso, para Él no hay nada imposible, como siempre yo digo, cuando confiamos y tenemos fe en Él. La unión con Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer implica vuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pablo menciona en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortarnos uno a otro en toda sabiduría, contando con la gracia en vuestros corazones, y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora yo paso a mi hermana Herminia. Permanecer en Cristo significa creer que Él es el Hijo de Dios. Amén. En 1 de Juan 4:15, si cualquiera reconociera que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor le da vida. Gloria a ti, Señor. Recibirlo como el Salvador. En Juan 1:12, yet to all who did, aquellos que lo recibieron y que creyeron en su nombre, Él le dará el derecho de convertirse hijos de Dios, haciendo lo que el Señor le diga. En 1 de Juan 3:24, aquellos que mantienen el mandamiento del Señor y la viven, y viven en el Señor, y así sabemos que Él vive en nosotros. Sabemos esto por el Espíritu del Señor que Él le da. Continuando creyendo en la palabra de Dios, en 1 de Juan 2:24. As for you see that, como ven esto,
lo que han escuchado desde el principio se permanecerá en usted. Y si permanecerá en usted, también permanece el Padre y el Hijo. Enseñando amor a la comunidad como cristianos. En Juan 15:12, uno de los mandamientos es el amor a cada uno que hay que enseñar. Si nosotros no permanecemos en Cristo, nosotros vamos a ser ricos en la vida. Aleluya. Mantener la oración siempre. Así es. Aquí puse 15, yo creo que no puse Versículo. de dónde se encuentra, pero puse los números, pero perdona. Si permanecen en mí y mantienen mi palabra, y pueden preguntar lo que desean y yo lo haré, acuerdo a la palabra. Y esto será para la gloria de Dios, Aleluya. que echarán frutos enseñando que son mis discípulos. Gloria Para a el Dios. amor del Señor que han amado, permanecen en mí en amor y permanecen en mi mandamiento. Pastora. Sí, Señor. Aleluya. Mira, estaba hablando, ya que me entró por la oración. Pues uno de los requisitos para permanecer en el Señor, yo le dije que número 1 es reconocer tu necesidad en Cristo Jesús. Número 2, arrepentirte, cambiar tu manera de pensar con respecto a Jesús en la fe. ¿Verdad? Ese es el segundo. La tercera, como tú dijiste, la oración. Dice, la oración, ellos no es solamente una gran oportunidad, sino una necesidad. Necesitamos conectadamente con el Señor Jesús, orando mientras estuvo aquí en la tierra y nos enseñó a hacerlo, sin sentir la necesidad de orar. ¿Cuánto más necesitamos orar tú y yo? Aleluya, ¿verdad? Aleluya. Ay, Dios le importas tú y todo lo que te suceda, desde la suplicar más pequeño hasta la más grande, aleluya. Crece que no una oración ni más grande ni más pequeña, a Él le importa, aleluya. No importa la oración y la necesidad que tú le pongas a los pies a Él, ¿verdad? En la oración, no sea muy grande ni chiquita, Él como quiera la va, pues si es conforme a su voluntad. Más gran oportunidad es siempre escucha y conoce tu necesidad. Aunque algunas veces sienta que no está allí, ¿verdad? En ese silencio que uno se desespera cuando no ve las cosas como son, pero después dice que en el silencio Dios se mueve, la mano de Dios al favor de uno, aleluya, y eso es verdad, porque cuando está en silencio es que está trabajando, Amén. Aleluya. En Señor. Salmo 55, 22 dice, y si echas tus cargas sobre él, no sobre ¿verdad? Nadie, sobre el Señor, dice, veréis los que estén cansados y cargados, y Él los hará descansar. Aleluya, eso es algo que Él nos dejó a nosotros, ¿verdad? Aleluya, que vengamos donde Él, si estamos cansados, cargados, y darle todo esa carga y todo eso a Él, ¿verdad? ¿Qué más que tú venir en esa relación con el Señor? Señor, mira, no puedo más, ayúdame y dejarle todo a Él ahí, y vas a sentir una paz que sobrepasa todo, ¿verdad? Aleluya, esa paz que solamente Dios te puede dar y esa carga te puede quitar. Dice, entonces Él te sustentará. Qué lindo cuando dice que te va a sustentar, ¿verdad? Orar es contarle a Dios tus metas, la vida, y pedirle que te haga más como Jesús. Esa es la relación por la cual deberías pedir las bendiciones de Dios antes de leer las escrituras. Aleluya, ¿verdad? Las escrituras tenemos que leerlas. Es algo que Él nos dejó, ¿verdad? Aquí están
cómo nosotros podemos orarle al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí hay promesas, aquí hay muchas cosas que el Señor nos dejó, la herramienta perfecta, la palabra de Dios, aleluya. Y si no sabes orar, pídele al Señor que te enseñe a orar. Orar es tener una relación con Él, orar es como estuviera hablando con Él, aleluya. Es algo muy bonito, ¿verdad? Número 4, lee la Biblia, aleluya, la santa palabra de Dios. En el Salmo 109, 9 dice, como que te limpiarás el joven de sus caminos y guarda tu palabra. Es muy importante apartar un tiempo cada día para leer la Biblia. Mantén tu mente fija en ella, aleluya. Gloria al que vive. Y deja que Él te molde tu corazón y te inyecte en Cristo Jesús. Yo puse la inyecte, quiere decir que deje que el Espíritu Santo de Dios entre en ti, aleluya, y que esa palabra no solamente tú la leas, sino que te la comas, ¿verdad? Y te la hagas tuya, y la cojas, la agarras y la hagas tuya, y corras con esa palabra, aleluya, ¿verdad? Dice la Biblia es la palabra de Dios y ella se declara la historia de la obra redentora de Dios en el mundo. En la medida de que conozca tu lugar dentro de la historia de Dios, sabrá la importancia de tu vida y la dirección de seguir. Al leer la Biblia abrirás tus oídos para escuchar Dios. Y dice en Juan 17:17, dice, santificaos en tu verdad y tu palabra es verdad. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Por aquí el hermano Gerald. Seguimos con este tema, permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor significa permanecer, que su palabra llene nuestras mentes, nuestros corazones y dirija nuestra voluntad y transforme nuestra vida. Nuestra relación con Cristo es íntimamente conectada por su palabra. Que la palabra de Cristo more en nosotros y el Espíritu Santo nos llene. Oremos de una manera consistente con la voluntad de Dios y descubriremos la verdad y nos acercamos y permanecemos en Él. Hay que orar en todo momento, como dijo el apóstol Pablo, orar sin cesar, a tiempo y fuera de tiempo, para que nos acerquemos más al Señor. Amén. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y se os será hecho. ¿Verdad? Cuando le pedimos al Señor en oración, Él nos concede, escucha nuestras oraciones, escucha nuestras peticiones cuando lo buscamos todos los días de nuestra vida. En Mateo 7:8 dice, pedid y os dará, buscar y hallaréis, y llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que tenemos que buscar al Señor todos los días de nuestra vida para que nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, también permanecer en su amor. En Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo lo he amado. Así que el Señor nos ama a nosotros. Amén. Tal como somos. El creyente descansa su vida en el amor de Cristo. Este amor para nosotros se ha demostrado en la cruz de Cristo, porque entregó su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario, y nos limpió de todo pecado. Eso es tremendo, ¿verdad? Que Jesús dio su vida por nosotros. Por el amor, Jesucristo entregó su vida por nosotros en la cruz por su amor. Permanecer en el amor de Cristo se ve de una manera muy concreta a la simple obediencia rendida Él es el fruto y la evidencia del amor por amarnos a nosotros. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestra fuerza, para poder también amar al prójimo. En Juan 15:12-13 dice,
Este es mi mandamiento, que los améis unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, como hizo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Para nuestra salvación, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, dar buen testimonio para permanecer en Cristo por medio de la fe, por medio de su palabra. Por eso, ¿verdad?, yo les exhorto a aquellos que estén apartados, ¿verdad?, que regresen otra vez a los pies de Cristo, a su redil, que busquen una iglesia donde congregarse para escuchar su palabra, para que, ¿verdad?, como dice la parábola, orar unos por los otros. ¿Y dónde podemos orar unos por los otros? Cuando estamos congregados. Porque solo en la casa, si no va alguien a visitarte a orar por ti, pues en la iglesia hay quien ore por ti. Y permaneces en Cristo, unidos a hermanos, ¿verdad?, que estén dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a cual nosotros permanecemos en Él. Quiero decir algo, Nera, rapidito. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Aleluya. Tenemos que cuidarlo porque, como hablamos la semana pasada de la apostasía, tenemos que cuidar, ¿verdad?, que no caigamos en eso. Y lo traje porque se me ha en mi mente. Tenemos que cuidar nuestra salvación con miedo y temblor muy, todos los días tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es que las cosas están muy difíciles. Estamos caminando en unas tierras que ya está compuesta ya en la palabra de que todo iba a suceder, ¿verdad?, en Apocalipsis. Pero tenemos que estar, ¿verdad?, cuidándonos uno a los otros, más la salvación, que eso es lo que tenemos que cuidar uno al otro, ¿verdad? Quiero aprovechar por aquí, ponerle a la hermano Jera y seguimos con el tema permaneciendo en el Señor. Amén. Permanecer en el Señor. En 1 Juan 2, 3 al 5 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así es. ¿Verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad?, que guardar los mandamientos del Señor. Eso es. ¿Verdad? Y caminar como él anduvo, ¿verdad?, con humildad, amarnos unos a los otros, como dice la palabra, y unirnos, tener unión unos con nosotros. Eso es. Porque en la unidad está la fuerza. Eso es. Porque solos nada podemos hacer, sin Cristo nada podemos hacer. Y tenemos que llenarnos más de su amor, llenarnos más de su presencia, buscando el amor de Cristo, ¿verdad? Porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Sus misericordias son nuevas cada día. Él hace cosas nuevas cada día para nosotros. Y tenemos que estar tranquilos porque el Señor pelea por nosotros. Eso es. El enemigo no tiene suerte ni parte en nuestra vida cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor y guardamos sus mandamientos y obedecemos a su palabra. Tenemos, ¿verdad?, que leer la palabra del Señor para que nadie nos engañe y permanecer en Él, porque Él es el único que nos puede dar vida, Él es el único que nos puede sanar, libertar y restaurar. Eso es. Buscándolo cada día más a Él, buscando su presencia, ¿verdad? Y estar unidos, ¿verdad?, como hermanos en la iglesia, buscando a Cristo. Como dice la palabra, no mires ni a la izquierda ni a la derecha, mírame a mí, que yo fui el que te escogí y te llamé. Eso es. Amén. Ahora le pasamos a nuestra hermana Herminia. Sí, Señor, aleluya. Cuando caminamos en el Señor, en Cristo, Aleluya. siempre lo vamos a permanecer en Cristo. Eso es. Cristo siempre lo invitará
a entrar en la perfecta comunión con Él. Eso es. Permanecer continuamente dependiendo en Cristo es como un niño cuando depende de sus padres. Yes. Amén. Eso es así. Confiando en el Señor y dependiendo en Él. Yes. Tú ves cuando un niño nace, no pueden hacer nada por sí mismos. Ajá. Así mismito, cuando estamos caminando, no podemos hacer las cosas en nosotros porque no sabemos hacerlo. Eso es. Pero si dependemos y confiamos en el Señor lo vas a dirigir y lo vas a corregir al camino perfecto. No vamos a llegar a la perfección, pero Él lo va a moldear a lo que tenemos que ser. Eso es así. El Señor los cuida como niños, así mismito como los padres nos cuidan a nosotros. Pero el Señor es mucho más grande porque Él sabe que los conviene, que es lo mejor para nosotros. Eso es así. Jesús dijo, afuera de mí no puedes hacer nada. Nada. Amén. Tú no puedes hacer nada con tus propias Eso fuerzas. es así. Aleluya. A veces nosotros tratamos de hacerlo y todo nos sale mal, pero cuando estamos con el Señor, todo lo sale bien. Lo digo porque en mucha experiencia, cuando yo comencé a luchar por el trabajo que yo tengo, yo no lo podía hacer. Y un día yo me puse a orar, me incliné, me puse a gemir, ¿qué no hice? Y le dije, Señor, si es tu voluntad, tú me das el trabajo. Si no, pues entonces quiere decir que no es mío. Cuatro veces yo intenté con mis propias fuerzas y 4 veces yo fallé. A la última pues me di por vencida y le dije, Señor, esto es tuyo. Eso es. Entonces Él fue que me abrió la puerta, Él me abrió el camino y Él fue que me puso las palabras para yo sentarme con el director de la oficina para yo tener mi entrevista y ahí fue cuando me dieron el trabajo. Por la fuerza de nosotros es imposible hacerlo, pero todo en Cristo se puede. Amén. Tengo muchos más que yo he pasado. Yo me quise graduar de high school con mi propia fuerza también, yo no pude hacerlo. Yo no conocía al Señor, pero un día me tiré al piso y me puse a llorar porque yo quería tanto de graduarme de high school, pero yo no podía hacerlo. Y me arrodillé y le supliqué al Señor, y cuando yo hice eso fue cuando yo pude coger mi diploma en mis manos. So, permanecer en el Señor, tú vas a ver muchas grandes cosas sucediendo en tu vida. Las atmósferas tuyas irán cambiando, tu vida irá cambiando, todo se va a arreglar, todo desánimo que tú tengas en tu vida, toda que tú dices, mira, voy a tirar la toalla, hay una perdición, ya no quiero asistir más, ya yo no quiero hacer nada más. Pero cuando tú permaneces en el Señor y da la confianza en el Señor, verás que las cosas tuyas van a cambiar. El Señor va a dar una vuelta completa y tu vida va a cambiar completo. Hablo por experiencia porque me ha sucedido a mí. Por muchos años yo oré por mi esposo, que él cambiara. Ya yo estaba ready en ese momento no era casada, ya yo estaba ready de entregarlo todo, ya yo no quería seguir con él. Y yo le oré al Señor. Y cuando yo le oré al Señor, el Señor empezó a cambiar a mi esposo. Pero permanecí creyendo en su palabra. En Génesis 18:22 dice, los hombres dieron la vuelta y se fueron para Sodoma, pero Abraham permaneció parado firme al frente del Señor. Muchas veces tenemos que hacer así. No importa quién te dé la espalda, no importa quién quiera ir a la vieja vida, no importa si te dicen vente conmigo, vamos para allí un momentito, no lo haga. Sigue mirando al Señor, porque el Señor es la salida. El Señor es el que te va a sacar a ti de muchas cosas. Aleluya.
En Éxodo 33:11. The Lord will speak to Moses. El Señor le habló a Moisés cara a cara. As one speaks to a friend. Así mismito como uno le habla a una amistad. Así mismito como ahora mismo tú estás confiando en tu amistad, tú le estás hablando cara a cara. ¿Por qué no hacerlo con el Señor? Habla directamente con el Señor. Pues Moisés confió en el Señor y le estaba hablando cara a cara. Then Moses would turn to the camp. Entonces Moisés viró y estaba mirando al camp, donde estaba todo el mundo. Entonces el joven Josué se permaneció en la tent para que nadie entrara, en la carpa para que nadie entrara. El Señor escogió a Moisés, así mismo como lo escoge a nosotros. Moisés confió completamente con todo su corazón al Señor, y así tenemos que ser nosotros. El Señor le dio la sabiduría y la dirección a Moisés, y así va a ser con nosotros. Le va a dar la sabiduría y le va a dar la dirección. No podemos depender de nuestros amigos que le dé la dirección a nosotros. Solamente es el Señor que te va a guiar a donde tienes que llegar. With God it was a true privilege for Moses. La amistad con el Señor era un privilegio para Moisés. Es un privilegio tener una amistad con el Señor. No solamente es nuestro Padre, es nuestro amigo, nuestro abogado. Él es todo en nosotros, ¿verdad? Aleluya, Él es todo. Él es nuestro papá, nuestro amado, nuestro juez, amigo. Él es todo para nosotros. Ya nosotros no lo vemos como algo diferente, sino algo más relacionado con nosotros, ¿verdad? Somos carne de su carne, aleluya. Por eso que podemos hablar y le podemos decir muchas cosas a Él, ¿verdad? No solamente amigo, aleluya, ¿verdad? Sino todo, la palabra completa de todo, la S, todos, aleluya. Qué linda es mi Dios, ¿verdad? Quiero también un poquito agregar aquí, ya que venía de eso, quiero dar el quinto paso es dar las gracias y reconciliarte, ¿verdad? En el Señor. Dios te dice en Santiago 1:17, toma lo bueno Dávila y todo don perfecto descendir de lo alto del Padre en las luces. Eso significa que tienes ciertos motivos para agradecer a Dios, ¿verdad? Todos los días tenemos que agradecer a Dios. ¿Por qué? Por respirar, ¿verdad? Que tenemos comida en la mesa, por el trabajo, por los amigos, por la familia que Dios lo ha puesto, ¿verdad? La familia de la iglesia, la familia de nuestros carnales, por el perdón de los pecados, aleluya, por el poder para vencer la maldad y más, ¿verdad? Podemos darle gracias al Señor por muchas cosas más, ¿verdad? La razón más grande para reconciliarte constantemente es darle las gracias a Dios, es que si confías en Jesús, resucitará en el último día para gozar de la vida eterna en el cielo nuevo, aleluya, en la tierra nueva, en donde Dios morará contigo. Vamos a morar con Él, aleluya, y hará una mayor esperanza, aleluya, ¿verdad? Como dice la palabra en Apocalipsis, ¿verdad? Que vamos ¿cómo dice? Los muertos resucitarán, ¿verdad? Y después entonces vendrá a nosotros a buscar a nosotros, aleluya, a los que vamos a irnos con Él, aleluya, gloria al Padre. Así que es un privilegio, ¿verdad? Estar gozoso en esa eternidad que Dios nos da, ¿verdad? Dice recordar, la 6 es recordar. Dios se deleita en complacer a sus hijos en Cristo. Puedes llamar a Dios y decir, necesito conocerte, estar lleno de tu espíritu, ser libre de castigo del pecado. Quiero que Jesús, quiero sacrificar, aunque más las cosas, ¿verdad? Tienes que buscar, recordar en ayuno, a buscar al Señor en ayuno, en oración, poner tu confianza y ser transformado por el Espíritu Santo, aleluya, y ser
y ser un cristiano verdadero, aleluya. ¿Verdad? Él no te obliga, Él es un caballero. Él dice, pues, y toca la puerta, si tú la abres, Él entra. Si tú no le abres la puerta, pues entonces no va a entrar, aleluya. Pero Dios es un caballero, Dios es más poderoso. Si por el conocimiento de Cristo significa que necesitamos controlar la satisfacción en Él o más en Él, ¿verdad? Tenemos que conocer más a Cristo cada día más y decirle, ¿verdad? Reconocer que eres un pecado, reconocer que has pecado, reconocer que necesitas a Cristo Jesús en tu vida, aleluya. Todos necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida, todos, no uno y no, todos lo necesitamos, ¿verdad que sí? Mira, todos necesitamos al Señor en nuestras vidas. Sin Él nada vamos a hacer, sin Él no vamos a permanecer en nada, aleluya. El hermano Gerardo. Amén. Dios nos siga bendiciendo, seguimos con este tema, también nos acercamos a Cristo y permanecemos a Él cuando pedimos perdón, cuando nos perdonamos a los que nos hacen mal, ¿verdad? Hace poco yo estaba orando y el Señor puso en mi corazón que el cristiano que juzga, que critica y murmura, está en pecado. Eso es así. Y Dios lo mira de lejos y no permanece en Él. Así. Porque el que permanece en Cristo no juzga, no murmura, ni habla mal del hermano. Y el Señor, ¿verdad?, me trajo eso a mí, a mi mente. Y yo dije, wow, es verdad, porque nosotros no somos quien para juzgar, ni hablar mal de nadie. ¿Verdad? En 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le avista ni lo he conocido. ¿Verdad? Eso tiene que ver con eso. Todo aquel que juzga, que critica, todavía no ha conocido a Cristo verdaderamente. ¿Verdad? En Juan 14:10 dice, Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Fue su carácter perfecto. Él hablaba lo que el Padre le dijo que hablara, ¿verdad? Jesús no hablaba por sus propias palabras. Él hablaba por lo que el Padre le decía, como hay algunas personas que hablan por sus propias palabras. No se dirigen por medio del Espíritu Santo. Jesús no solo dijo lo que el Padre le dijo que dijera, pero todo lo que hizo fue la voluntad del Padre, y por medio de Él, el Padre que vive en mí, Él hace las obras, ¿verdad? Como hemos hablado, sin Cristo nada podemos hacer. En Juan 12, 49, 50 dice, porque yo no he hablado por mí propio. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El que habla con la palabra de Dios permanece a Él porque lo ha conocido, ¿verdad? Jesús no habló por sus propias palabras, sino se dejó dirigir por su Padre, ¿verdad? Jesús tomó la idea de la relación de un paso más allá cuando habló del Espíritu Santo a los creyentes. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Verdad? Que Dios no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos dirige por medio de la palabra. Juan 14 dice, 18 al 20 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Yo en vosotros, nosotros los creyentes en Cristo,
le pertenecemos a Él. Santo. Cuando Jesús dijo que los creyentes permanecieran en Dios, es imagen de una relación vinculada con Él por el Espíritu Santo y que recibieron cuando creyeron en Cristo. La idea es permanecer en unión vital con Dios por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso es. En Juan 1 Juan 2:24 dice: los que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Eso es. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Aleluya. En 1 de Juan 2:27 dice: pero la unión que vosotros recibéis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os has enseñado, permanece en Él. ¿Verdad? Por medio de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos enseña, nos dirige por medio de su Santo Espíritu, nos da revelación a través de los sueños. Tenemos, ¿verdad?, revelación de Dios, y Él nos enseña lo que vamos a hacer cuando pertenecemos a Él, ¿verdad? Aleluya. El apóstol Juan dijo que esta unión vital de permanecer en Cristo hará una diferencia en nuestro comportamiento. Eso es así. Y en 1 Juan 28 dice: y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos lo que hace prosperar. Aleluya. Con confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, si sabéis que Él es justo, y saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él, ¿verdad? Así es. Aleluya. También el apóstol Pablo dijo, porque cuando Pablo era Saulo, persiguió a la iglesia, mataba a los cristianos, no creía en Cristo, pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, permaneció en Él. Aleluya. Y Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santo. Entonces, el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Él. Cristo, Aleluya, qué lindo. y siguió haciendo la voluntad de Dios por el amor a Cristo. Y el apóstol Pablo también guardó los mandamientos y fue un gran apóstol. Aleluya, qué lindo. Ahora dejamos a nuestra hermana Herminia. En Lucas 24:49 dice: I am going to send you what my Father has promised. Le voy a enviar lo que el Padre me ha prometido. Eso es. But stay in the city until you have been clothed. Pero permanezcan en la ciudad hasta que lo vista con el poder del Altísimo. Aleluya. Si ellos se hubieran ido y no obedecieron la instrucción de Jesús, ellos they would have missed out. Ellos iban a perder la gran bendición que iban a recibir Eso es. en lo que el Señor iba a hacer en ellos. Aleluya. Él derramó what was going to pour upon their lives, lo que iba a derramar sobre la vida de ellos, el Espíritu Santo. Aleluya. En esos momentos el Señor, cuando Él se fue, cuando él se levantó, antes de levantarse, Él le dijo: yo le voy a entregar algo cuando me vaya, y ese era que le iba a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Ese que lo voy a dar. Getting to know Him better. Aleluya. Como se había mencionado, conociendo más al Señor,
permaneciendo más en el Señor en la oración, leyendo la Escritura, permitiendo que el Espíritu Santo sea el que haga en ustedes. Una de las cosas que yo estaba aquí y hermano Gerardo estaba hablando, que uno de los ejemplos en la Biblia fue Job. A Job le quitaron todo. Job tuvo una cosa detrás de otra. Entonces, pero Job se quedó, él permaneció, él no se movió, él estaba siendo probado, el enemigo lo estaba probando a él, si de verdad, si él era hijo de Dios, si de verdad él iba a entregar todo. A él le quitaron a los hijos, le quitaron todo. Hasta una enfermedad le echaron. Y ese es uno de los ejemplos más grandes, porque a pesar de lo que le pasó a ese siervo, él se mantenió ahí, confiando en el Señor. Él permaneció, él no se movió para ningún lado. Él no lo entregó, él dijo, no me voy a quedar aquí. ¿Y qué el Señor le hizo? Él le entregó todo para atrás. Contigo la pastora. Y cuando dijo, ¿verdad? Que cuando él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, ¿verdad? En el nombre del Señor, es porque él sabe que todo lo que él tenía se lo dio Dios. Y como él sabía, estaba conocimiento y sabía que fue Dios, pues él sabía que también Dios permitió que perdiera todo, ¿verdad? Aleluya. Porque nada, te digo, nada se puede mover sin permiso del Padre, aleluya. ¿Verdad? Las 7, pídele al Señor que te dé las fuerzas para guardar sus mandamientos. Hemos hablado mucho de los mandamientos de Dios. Es algo que tenemos que hablar, ¿verdad? De los mandamientos del Señor. Estudia lo que dice Jesús en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léelo, ¿verdad? En los Hechos, Romanos y otras escrituras en los tiempos que lo permitan, ¿verdad? Despierta y ten en voz alta un versículo. Apréndete algo, ¿verdad? De esos evangelios para que puedas permanecer en la palabra, ya que si tienes la vida que Dios quiere para ti, tiene que el Señor Dios y tú puedas entender lo que Él tiene para ti. Son pensamientos buenos, no malos. Tus pensamientos deben de alinearse con la enseñanza de Jesús y sus mandamientos, como amarse a los unos a los otros, hasta como Él dice en su palabra, ¿verdad? Tenemos que amarlo, dice también, y el espíritu de aquellos se levantó de los muertos, Jesús moró en vosotros, Él levantó a los muertos en Cristo Jesús, vivificar también nuestro cuerpo mortales con el espíritu morando en vosotros, ¿verdad? Yo le doy un consejo a todos ustedes, busquen estar en comunión con aquellos que se fueran fuertes en permanecer en el Señor, ¿verdad? Tenemos que uno a los otros darnos las fuerzas para poder permanecer en el Señor. El ejemplo un ejemplo de personas que permanecen en Cristo, se humilde, no te enorgullezca de nada, sin embargo no puedes hartarte de solamente, ¿verdad? Hartamiento, bueno, esa palabra, hartamiento, ¿verdad? Que te ajasta de todo, yo esto, yo lo otro, yo hice, yo hago, o sea, el yo. Dios no le agrada eso. Confía plenamente en Dios, piensa en Él, entonces y también puede dar de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que los da los frutos del Espíritu, ¿verdad? Podemos también, porque por los frutos los conoceremos. No te confíes de sí mismo, ni tampoco porque esta carne es pecaminosa, ¿verdad? Y tenemos que someterla todos los días. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, ¿verdad? Más todas cosas perverso, quien lo conocerá, reconoce cuál es la malo, ¿verdad? Aleluya. Y tenemos que esta carne someterla todos los días para poder permanecer en Cristo Jesús, aleluya, porque lo que es la carne pide carne y lo que es el espíritu pide espíritu, ¿verdad? Por eso tenemos que someter esta carne todos los días. ¿Cómo podemos hacerlo? Ayuno, oración, separación, búsqueda. Y como le dije, no solamente quedarte en tu casa ¿verdad? Dice, yo estoy en mi casa, no tienes que congregarte. La palabra dice, esta palabra lo dice, no lo dice la pastora, no lo dice la palabra, dice que
tienes que congregarte. No es lo mismo estar en tu casa que en la casa del Señor. Aleluya, ¿verdad? Y esto es poniendo dos góndolas como ponen a los caballos, ¿verdad? Que no pueden mirar para los lados y siempre mirando el blanco soberano que es Dios. Acuérdate, la salvación es individual. La salvación, tú tienes que pelear tu salvación por encima de lo que sea, porque tú tienes que pelear, aleluya. Tienes que pelear tu salvación, aleluya. No sé por qué el Señor me tiene con esto, pero me están escuchando allí, ¿verdad? Aleluya. Y sé que alguien está allí y está oyendo esta palabra. Lucha por tu salvación. La salvación es individual. No puedes depender, estoy en mi casa parado porque fulano no va, fulano no va. No, esto es tú y Dios, aleluya. Esto no es porque tu esposo no va, tu esposa no va, tus hijos no van. Esto eres tú y Dios, aleluya. Dice, buscar las cosas del reino primero y todas las cosas serán añadidura, ¿verdad que sí? Tenemos que buscar al Señor primero, aleluya. Y mientras tú te encargas de las cosas de Dios, del reino de los cielos, lo demás Dios se encarga. Mira, uno puede estar pasando una situación bien difícil. Tú tienes la casa de Dios y le da a Dios lo primero a Él. Ya cuando tú ves para tu casa, ya está todo en orden. Aleluya, porque Dios ha mandado sus ángeles para que peleen, ¿verdad? Por la cuestión de mandar, porque mira que se levantan cosas, aleluya. Y siempre cuando uno va para la casa del Señor, porque es que el enemigo sabe, aleluya. Pero nosotros como hijos de Cristo y como permanecemos en la palabra de Él, tenemos que permanecer en todo, en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Aleluya. Este tema está bien bonito. Aleluya, pero tenemos que ya terminar con el tema, aleluya, pero tenemos que permanecer, ¿verdad, Gerardo? Tenemos que permanecer por encima de lo que sea, porque como dije, la salvación es individual, aleluya. Tengo al hermano Emilio, ¿verdad? Aleluya, si quiere decir de allá o me quiere pasar la lista, como él quiera, los que se comunicaron, aleluya. Ok, dilo. ¿Lo digo? Sí, dilo. Ok. Tomás Ortiz, María López, Norca Dávila, Aarón y Manuel Lluvia Enrique por oración de sanidad. Amén. Y Charmiene Corú Rosada, Freddy Núñez, Iraida Rosario, Carlos Rosado, Luz Bonilla, Marisabel Dávila, Dayana Jiménez, María Enrique y Ilka de Cosme. Dios me lo bendiga a todos, ¿verdad? Pero vamos a orar por los enfermos, todavía siguen, ¿verdad? Y Ana Garay. Y Ana Garay, Dios te bendiga, Ana. María, te bendiga. Jocelyn y Eduardito. Dios te bendiga, esta es mi hermana. Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Aleluya. Pero tenemos que orar. Quiero decirles que estas oraciones están llegando al trono de la gracia del Padre. Estas oraciones están haciendo, no es en vano, orar unos a los otros. Quiero decirle por testimonio, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor. Mi tío está compadeciendo de un cáncer, aleluya. Pero la oración, es verdad, cambia todo. La oración toca el corazón del Padre. Y mi tía me escribió hace poco, que lo puse en el chat de la iglesia, ¿verdad? Dando una buena noticia, que le hicieron unas pruebas a mi tío y las células que antes tenía con cáncer ya no las tiene. El cáncer ya desapareció, pero ahora lo van a tener, ¿verdad? En observación por cada 6 meses, pero ya está libre de cáncer, aleluya. Y las oraciones sí hacen efectos, aleluya. También la prima de María, algo así, la hermanina de María también ha mejorado mucho, aleluya. Ya terminó las quimio, ya terminó todo, ya está, el pelito le está saliendo, se siente mucho mejor. Estas oraciones es verdad que tenemos que orar unos por los otros, ¿verdad? Yo estoy más que contenta porque Dios está haciendo, ¿verdad? Se está moviendo a favor de sus hijos, y cuando uno ora de verdad de corazón y se mete en esa profundidad y en ese corazón de esa persona, en esa batalla, porque ya no es él, sino una batalla que uno se hace propio uno, ¿verdad? Batallar por la sanidad, aleluya, pero todo Dios lo permite por razones, aleluya. Pero yo estoy bien contenta porque Dios está haciendo muchas cosas en el medio de esto, de Facebook Live, ¿verdad? Y el ministerio, mujeres y hombres conforme al corazón de Dios, hemos oído testimonio y hemos oído lo que Dios está haciendo a través de estas oraciones y de estas peticiones que, ¿verdad? Cada día ustedes comparten, ¿verdad? Y ponen allí para que nosotros oremos por ustedes. Es verdad que Dios está haciendo obra.
¿verdad? Pero aquí, pues entonces aquí nos vamos a estar despidiendo. Si no tienes donde congregarte, te hago una invitación para que vengas para acá los días desde los martes de 6 a 7, la programación, aleluya. Los que pueden conectar con nosotros por ahí se pueden suscribir en YouTube, aleluya, con el Ministerio de Mujeres y Hombres Conforme al Corazón de Dios. Denle un que compartan y un like, ¿verdad? Para que pueda ser bendecido a otras personas, así como lo han bendecido a ustedes en este día. Los jueves estamos aquí, como les dije, los estudios. Los viernes estamos aquí, servicio de oración. Los domingos a las 11 de la mañana. Si no tienes donde congregarte, pues haga esta casa tu casa. Nos vemos el próximo martes aquí, Ministerio Hombres y Mujeres Conforme al Corazón de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Shalom. Shalom. Amén.